Ok, gracias. Ya aparece el link por Facebook. ¿Ya aparece? Sí, ya estamos. Ya estamos en Facebook. Ya. Perfecto. Esto es de Cojos, Perfecto. Bueno, pues por fin lo logramos. ¿Me escuchan bien? Aquí te escuchamos bien. Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Sí, adelante, sí lo escucho. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, maestra. Bueno, pues vamos dando un poquito la bienvenida a todos los que han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros el día de hoy en este espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial. Pues bueno, vamos a esperarnos unos minutitos nada más en cuanto se incorporan más público, más profesores, invitados, para que podamos dar inicio, ¿no? Entonces, unos minutitos más. Espero que ya estén algunos teniendo la oportunidad de vernos desde la página de Facebook o bien algunos que han podido ingresar a Zoom, pues sean bienvenidos y demos unos minutitos. Y aquí nos comentan buenas noches desde Lima, Perú, buenas noches desde Río de Janeiro. Entonces ya empezamos a tener. Bienvenidos todos, qué bueno. Pues si gustan, váyanos escribiendo de dónde nos visitan, por favor, para que veamos desde dónde estamos compartiendo un poco de esta riqueza educativa. Desde Oaxaca, desde Aguascalientes, desde San Luis Potosí, Baja California. Agradecemos mucho que se estén conectando aquí con nosotros. Ya en unos segunditos comenzamos. Desde Ciudad de México, desde la Universidad Pedagógica Nacional también les mandan saludos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Entonces aquí tenemos saludos en Zoom y saludos acá en Facebook. Personas que también ya se están uniendo a la transmisión. Claro, y bueno, nos están aquí preguntando que si podemos compartir un poco sobre este espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial. Claro que sí, maestro. Pues bueno, les platicamos un poco de este espacio. Este espacio, pues bueno, surgió como de una idea de poder compartir algunas de nuestras inquietudes acerca de la parte educativa, también de poder compartir las experiencias que nosotros mismos tenemos como docentes y como psicólogos educativos. Nosotros estudiamos en la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues bueno, me presento con todos, soy Ileana Marín. También está en el espacio nuestro compañero Servando Pineda, que en un momento más pues, se podrá integrar con nosotros. Y también está Karel Rivera. Pues nosotros formamos parte por el momento de este equipo de trabajo del espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial. Y pues esta es como nuestra idea, ¿no? Compartirles a todos ustedes experiencias educativas desde nuestra
perspectiva y desde nuestra área laboral, en donde cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de tomar, bueno, más bien de brindar clases a nivel de educación media superior o superior, como es mi caso. Y pues bueno, ahorita Karel nos compartirá un poquito más acerca de la experiencia que tiene y de cómo hemos construido este espacio. Sí, claro, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Karel, ya Ileana me presentaba hace unos instantes. Como bien ella dice, nosotros creamos este espacio para compartir nuestras reflexiones acerca de lo que sucede en el sistema educativo y de los retos, ¿no?, que vamos enfrentando con la realidad que también se ha ido transformando. Como bien decía Ileana, pues los 3 integrantes que formamos parte de este equipo, pues tenemos experiencia en diferentes campos. Yo he tenido experiencia y sobre todo en educación básica, en educación media superior también he tenido experiencia. Entonces, pues bueno, queremos compartirles nuestras reflexiones y pues tratar de generar contenido y de generar secciones en donde podamos compartir proyectos, reflexiones acerca del ámbito educativo, como es lo que nos convoca el día de hoy. Claro, y en este sentido, pues bueno, solamente qué podrán encontrar en este espacio. Tenemos como varias secciones que hemos ido como innovando en este contexto y pues bueno, tenemos una sección que se llama En pocas palabras, en donde vamos a darles como ideas generales o conceptos sobre lo que se utiliza en educación en línea, educación a distancia, para que todos tengamos como ese lenguaje general. Tenemos también la sección de tips, donde justamente les damos desde nuestra experiencia cómo nos va en esta parte de la docencia, y la charla con expertos, que por supuesto es una de nuestras secciones que en estos momentos estamos. Y pues la idea de este espacio es que podamos tener el contacto con expertos docentes, expertos en educación, pedagogos, psicólogos, pues que nos den una perspectiva acerca de qué pasa en la educación y cómo podemos mejorar, ¿no?, día con día estos espacios. Y pues bueno, yo creo que ya estamos súper listos para iniciar. Bueno, seguimos viendo que se siguen incorporando de la UPN, de Oaxaca. Bienvenidos, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y pues esperamos que disfruten mucho de este evento, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy tenemos la posibilidad de compartir este evento con un grupo de profesores de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, que dan educación, bueno, obviamente están en educación media superior, principalmente en la docencia de historia. Y pues también la oportunidad que tenemos de estar con ellos es que nos compartan cómo les va con un proyecto que están realizando en colaboración con la Facultad de Psicología a través del maestro Javier Alatorre Rico. Entonces, pues bueno, adelante, si gustan, preséntense, cuéntenos un poco qué hacen, su nombre y pues adelante, bienvenidos. Si gustas, Javier. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que el maestro Juan Manuel nos podría presentar al equipo, ¿no? Pero yo soy profesor de la Facultad de Psicología y junto con un grupo de psicólogas y psicólogos y de docentes de la Escuela Nacional Preparatoria, emprendimos un trabajo para enriquecer las prácticas docentes, para generar ambientes de aprendizaje complejos en este nivel, y emprendimos un proyecto de desarrollo y de investigación educativa, ¿no?, del que formamos parte el maestro Juan, la maestra Liz, el maestro Francisco, el maestro Enrique, Esqueda, Blas también, y pues eso, no sé, maestro Juan. Buenas noches, ¿qué tal? Perdón, maestro Juan, un segundito nada más. Javier, ¿me puedes hacer nuevamente hostes para permitir la entrada a los demás? Muchas gracias. Adelante, maestro Juan. Nada, Bueno, yo les decía que me da mucho gusto estar aquí y públicamente expresar mi alegría y mi satisfacción de pertenecer al grupo de Aleph. Voy a presentar primero a la profesora Lisbeth Cruz. Ella es profesora de el plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria y
se ocupa de la importantísima y difícil tarea de formar estudiantes de nivel secundaria. En la UNAM se llama iniciación universitaria. Si ella quiere dar más datos sobre su persona, pues adelante. Pues muchas gracias. Efectivamente, yo soy docente del plantel número 2 de la Escuela Nacional Preparatoria y tengo a mi cargo alumnos de iniciación universitaria, que es el equivalente a secundaria, y bachillerato prácticamente, en las asignaturas de Historia Universal, Historia de México e Historia de la Cultura. Y pues muchas gracias por la invitación y bueno, dejo que continúes con la presentación de los demás compañeros. Claro, está también el maestro Francisco Alberto Montalvo, que es profesor del plantel 5. Francisco, ¿qué nos dices? Hola, pues buenas noches a todos, muy agradecidos. Estoy muy agradecido de participar tanto en el proyecto Aleph con el profesor Javier, como esta invitación que nos hace Educando. Y bueno, pues sí, yo doy clases de Historia Universal, Historia de México, Historia del Arte, Historia de la Cultura, y también tengo la oportunidad de dar didáctica de la historia en la maestría en Historia en la Universidad Pontificia. Voy a hablar de profesores que por diversas razones, profesoras, no están con nosotros aquí. Presento también a la maestra Edith Vázquez del plantel 7, a la que le mandamos un saludo, ojalá que nos esté viendo. Hola, Edith. También a la maestra Gabriela Redding Borja de Preparatoria 9, que es también, igual que Edith, 2 pilares fundamentales para nuestro programa. Y un abrazo para el profesor que no nos pudo acompañar, Enrique Esqueda Blas, que también es, igual que Francisco, profesor del plantel 5, y que también, igual que Francisco, da un montón de asignaturas. Yo me llamo Juan Manuel Romero y supongo que Javier me eligió porque de todos soy el más viejo. Y bueno, yo soy profesor del plantel 8, imparto las asignaturas de Historia de México e Historia de la Cultura, y también tengo ya pues un montón de años igual dando clases en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en el área de Teoría de la Historia. Y bueno, reitero, estamos muy, muy contentos de estar aquí. Maestro, creo que también podríamos mencionar parte del equipo Claro. fundamental. Están una psicóloga, Diana Mendoza, y Xiomani, son 2 colaboradores de la Facultad de Psicología, y que son fundamentales para este proyecto. Cierto. Bueno, pues les agradecemos mucho, maestro Javier, que hayan podido estar o que estén aquí con nosotros el día de hoy. Les damos nuevamente la bienvenida. Es un gusto tenerlos en este espacio y poder empezar a compartir, pues, el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que es precisamente el conocer este proyecto que ustedes están desarrollando en la Escuela Nacional Preparatoria, que tiene que ver con este desarrollo del pensamiento histórico en alumnos del bachillerato. Y pues bueno, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la enseñanza, ¿no? En cualquier campo, pues podemos hacernos preguntas que pareciera que tuvieran respuestas, pues, muy obvias, ¿no? Que a veces no lo son tanto, ¿no? Y que si nos ponemos a pensar y repensar detenidamente, pues creo que nos tendríamos que hacer de vez en cuando. Y es en ese sentido que quiero hacerles esta primer pregunta, que tiene que ver con cuál es la importancia de la enseñanza de la historia, pues, que ustedes desarrollan, ¿no? ¿Cuál es esa importancia? Y por otro lado también, bueno, va en el mismo sentido, pero ¿cuál sería la vigencia, ¿no? que tiene actualmente este campo de conocimientos en la currícula del bachillerato? Quisiera contestar y prometo que no voy a acaparar la palabra. Está bien, maestra. Esta pregunta es una pregunta muy importante y efectivamente, como dice Karel, tiene lo sencillo y lo complejo en su respuesta, ¿no? Si nos remitimos a la historia moderna y al nacimiento de los estados nacionales, podríamos asegurar, lo dice un célebre historiador británico, Eric Hobsbawm, que una de las claves de la conformación
de la nacionalidad y del nacionalismo fue la enseñanza de la historia. Y por eso, dice Hobsbawm, en todos los programas formales está las asignaturas en general de historia, pero muy específicamente las llamadas historias nacionales. Y desde esa perspectiva, prácticamente desde el Renacimiento y hasta nuestros días, se ha repetido muchísimas veces que la razón de ser fundamental de la enseñanza de la historia es la conformación, la constitución de ciudadanía, ¿no? Nosotros en Aleph pensamos que eso tiene vigencia, tiene valor, sin embargo, consideramos, yo sé que esto es polémico, que es insuficiente. Y es insuficiente por la sencilla razón de que en la idea clásica de historia igual a constitución de nacionalidad y de ciudadanía, estaba la noción de una única identidad. En cambio, preferimos pensar desde Aleph que la enseñanza de la historia adquiere su más profundo sentido en la conciencia de que quizá el rasgo más distintivo de la humanidad es su condición de historicidad, es decir, que está en constante transformación. Entonces, desde ahí pensamos que no es la construcción de una identidad, sino de las identidades en general, y que la disciplina o las diferentes vertientes en las que se constituye esto que llamamos historia como disciplina, es la vía privilegiada a través de la cual podemos preparar a las personas para afrontar la enorme dificultad de una realidad que es constantemente cambiante, ¿no? Y está entonces la idea clásica, pero también está la idea, digamos, de la importancia de la historia en la actualidad. Compartimos la convicción también, es una postura teórica y desde luego como tal puede no ser aceptada por todos los historiadores, pero en Aleph compartimos la convicción de que hay ritmos en la historia, es decir, el tiempo no transcurre con la misma velocidad y obviamente no me refiero a los segundos y a los minutos y a los días, sino me refiero a la consecución de sucesos constitutivos, ¿no? Hay tiempos y en ese sentido estamos viviendo un tiempo muy veloz que tiene que ver desde luego con el desarrollo de, primero que nada, las tecnologías y los artefactos de los que nos rodeamos, que hacen que la conformación de instituciones, de normas, de dinámicas, de orientaciones de la sociedad y de lo individual cambien con enorme rapidez. Entonces, esta vía privilegiada que es la historia, seguramente es la disciplina que nos va a ayudar a, como dice Javier Alatorre, a lidiar con las diferentes realidades de nuestros presentes. Gracias. No sé si alguno de mis compañeros quiera complementar o contradecirme, no sé. Adelante, maestra Liz. Sí, efectivamente, creo que la convicción que tenemos los historiadores hoy en día es que precisamente la historia ha rebasado, yo creo que la tradición, ¿no? A tradición me refiero precisamente con las viejas estructuras que a veces impulsaban a la historia como una disciplina que enseña a crear identidad nacional, ¿no? Y en este tránsito, no solamente apuntaría a lo que comenta el maestro Juan Manuel, la realidad no solamente es compleja, sino que también es diversa, ¿no? Y claro que hay ritmos en la historia que son lentos, algunos son más rápidos, pero creo que en este momento también la historia apunta mucho a pues, problematizar las grandes situaciones por las que estamos pasando, no solamente que tienen que ver con el ámbito político, que también era un eje tradicional, ¿no? Con el que se estudiaba la historia, sino también un punto de vista
de diversas causas, en donde está englobado lo cultural, lo social, lo económico, incluso hasta la idea de mentalidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que comenzar a repensar a la historia en su función, pues no solamente debería apuntalarse hacia el ámbito político, sino también hacia esa complejidad de aspectos por los cuales estamos atravesados todos, pero sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ante esta realidad, pues obviamente, claro que deben ellos de preguntarse desde otras perspectivas qué hace la historia para darles una explicación de esa realidad. Bien, yo quisiera comentar que la historia es fundamental para poder comprender la enorme diversidad que existe en el presente. Justamente es la historia la que ofrece esta posibilidad de acercarnos a la otredad, a los otros. En un primer momento es hacia una otredad del pasado, y esto nos ayuda a comprender a los otros en el presente. Es una otredad que está inmersa en una amplia diversidad que en nuestro presente tiende a las divisiones y a las incomprensiones de los unos con los otros. Y entonces este acercamiento que ofrece la historia hacia las perspectivas de las personas que vivieron en el pasado, pues nos alimenta la posibilidad de comprender las perspectivas de las personas de nuestro tiempo. Y esto indudablemente que nos lleva a construir una sociedad tolerante, pluralista, equitativa, igualitaria. O sea, las experiencias de los pueblos a lo largo de la historia nos hace entender que desde los procesos migratorios, las contribuciones de los pueblos originarios, desde también las luchas, todo tipo de luchas, en este caso que vimos muy presente, la lucha por la igualdad de género, son cuestiones que no pueden entenderse simplemente como una suma de contenidos en lo que se refiere a la enseñanza, sino que debemos de tener un auténtico interés por comprender a los demás dentro de la multiplicidad de experiencias a lo largo del tiempo que nos hace seres humanos hoy. Y asimismo también es muy importante que en esta era de la información y la sociedad en red, la historia ofrece la posibilidad de advertir las fuentes tendenciosas del presente, las fuentes sesgadas o llanamente falsas. Y esto puede fomentar la perspicacia, el escepticismo y la exigencia de los jóvenes y de la sociedad en general sobre lo que leen y lo que escuchan. Tenemos que ser más exigentes con lo que leemos y lo que escuchamos. Y esto también hace que puedan tomar mejores posturas y decisiones en sus vidas, ya que para ello se requiere que, así como el análisis histórico, se parta de un razonamiento bien sustentado. Sí, yo quisiera solo sumar una idea a partir de lo que decía el maestro Juan Manuel en relación a la velocidad de las transformaciones sociales, económicas, culturales que se van sucediendo, ¿no? Y que entender la historicidad del carácter humano, de lo humano, permite lidiar con enfrentar esta actualidad tan compleja, tan diversa, ¿no? Con las tensiones que se establecen entre la globalización y lo local, entre las migraciones, los intercambios mucho más intensos, ¿no? Que profundizan las identidades particulares y contradictorias a veces. Entonces, por eso la historia y pensar la historia me parece fundamental en esta actualidad, ¿no? En esta actualidad. No en esta de la pandemia nada más, sino en este momento del desarrollo sociohistórico resulta fundamental y que bueno, ya lo pensaremos más adelante y que resulta fundamental para la sociedad y por tanto
para la educación. El reflejo, el impacto que esto tendrá que considerarse en la educación. Claro, pues maestro Javier y profesores también, esto que ustedes comentan me hace pensar mucho en la complejidad que implica el aprender historia, ¿no? Que yo creo que va mucho más allá de solo aprender hechos, personajes, fechas, no sé, una cierta línea del tiempo que nos permite ubicarnos tal vez espacialmente en la realidad. Yo creo que es mucho más complejo esto que ustedes están señalando y eso, pues sí, me hace pensar en cómo es que ustedes entonces retoman esta naturaleza que tiene del pensamiento histórico y cómo es que surge la historia o qué parte importante es la historia en nuestra realidad para poder entonces darle un giro a la enseñanza de la historia. Porque por lo que ahorita nos compartieron ustedes, el aprender historia también significa que el estudiante va a aprender a tomar decisiones en función de cómo está analizando la realidad. Va a aprender a tomar decisiones en todos los ámbitos, sea social, político, personal, pero para eso necesita claramente entender cómo está funcionando la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido quisiera que nos compartieran cómo, considerando estas premisas, cómo es que comenzó el inicio de este proyecto, la necesidad de enseñar historia de una forma distinta. No sé, maestro Juan. Bueno, nosotros nos contrastamos. Dice Ileana y dice bien, tendrán los jóvenes que tomar decisiones. Las decisiones las toman de todas formas. La idea sería, pues, brindar, o sea, sería la gran responsabilidad de los sistemas educativos, brindar las herramientas para tomar las mejores decisiones. Y desde esa perspectiva podríamos empezar, quizá, les propongo, por hacer algunos contrastes, ¿no? Entre lo que sería la forma, le vamos a llamar, es muy cómodo, yo lo sé, pero le vamos a llamar tradicional de enseñar la historia y las formas que nos parecen a nosotros que deberían de prevalecer. La forma tradicional, evidentemente, tiene una inquietud que a mí me parece que sí es válida, pero que, nuevamente, reitero, nos parece insuficiente, y es la de esto que decía Eliana, la de ubicarnos, ¿no? La de la ubicación general, por ejemplo, las grandes líneas del tiempo, las grandes periodizaciones, las conceptualizaciones de las grandes etapas de la historia universal, de la historia del arte, de la historia de México. Sin embargo, lo que hemos visto en nuestra experiencia docente son dos cosas. Bueno, yo he visto dos cosas. Uno, que por más que uno se esfuerce porque ese tipo de procesos de ubicación se quede, se consolide, pues en general no podemos decir que el estudiantado se lo apropie. Y dos, que tampoco es realmente de gran utilidad, porque esa ubicación tendría que ser en el marco de esta complejidad de la que hablábamos hace rato y que los llevara justamente a una comprensión, en el mejor sentido de la palabra, de la realidad que viven, de su inserción en esa realidad y de su transformación. Entonces, la idea básicamente es acercarnos a la disciplina. Es decir, lo primero que tendríamos que poner en el centro es la propia disciplina de la historia. Yo cuando empecé hace 30 años a dar clases, tenía como una intuición al respecto. Tenía yo la impresión de que conocer, producir, difundir, aprender historia era pues a partir de las habilidades propias de la disciplina. Y constantemente chocaba yo con una tradición que decía que no era lo mismo ser historiador que ser un estudiante, por ejemplo, de secundaria, de bachillerato, que estuviera aprendiendo. Y yo seguía pensando que no, que efectivamente no es que se formen
pequeños historiadores de 12 años, pero al fin y al cabo son las habilidades propias de la disciplina las que nos van a dar este sentido de complejidad, la complejidad básica para poder entender lo que nosotros llamaríamos, aunque me estoy adelantando un poco porque me imagino que va a venir otra pregunta después, las dimensiones, ¿no? Las dimensiones de esas habilidades, de esos saberes vinculados, en donde el dato adquiere sentido en la acción y donde la acción también está asociada a una situación real de las personas, en particular de los estudiantes, y donde además está afrontando, como decía la maestra Liz, pues los grandes problemas de nuestro tiempo. Maestra, sí. Sí, efectivamente, uno de los primeros acercamientos que debemos de hacer a los alumnos es en el método histórico, ¿no? Y no como algo complejo o algo difícil de acercar, sino como esa posibilidad de acercar, yo creo, a los alumnos a esas formas de analizar, ¿no? Llámese desde la lectoescritura, ¿no? Desde el análisis y la contrastación de fuentes documentales, desde la propia reflexión, ¿no? Que ocurre en ese tránsito de reflexión de fuentes documentales, hasta llegar a un posicionamiento, ¿no? Que implica que el alumno ha tomado una decisión en función de todas esas habilidades o todas esas operaciones mentales que están detrás del pensamiento histórico y por lo tanto del método histórico, ¿no? Y en ese sentido, una vez que vamos abonando en que los alumnos vayan desarrollando estas habilidades, pues en esa medida se podrá entender cuando el alumno toma un posicionamiento y te puede él dar una solución o una propuesta a un problema, porque está entendiendo entonces sí que hacer historia no solamente es un acto puramente memorístico, ¿no? Y que va más allá de la memoria, que es importante, sí, definitivamente es importante, pero que precisamente hoy ya está rebasado, creo que ese límite, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues precisamente porque en ese proceso de las operaciones mentales que decía hace un momento, hay algo que ya es muy presente, yo creo que desde hace algunos años, es que la información es abrumante, ¿no? O sea, si yo le pido a un alumno que me haga una línea del tiempo, la va a hacer. ¿Y cuál es lo que hay detrás de eso? Pues a veces buscar en Google, ¿no? En algún buscador, hacer su organización de la información y presentarla, ¿no? Y en el mejor de los casos quiero yo esperar que a lo mejor se apropie de algunos conceptos, de algunos periodos, pero eso a mí no me logra finalmente evidenciar que en su totalidad el alumno, como dice el maestro Juan Manuel, se ha apropiado de ese contenido. Y creo que efectivamente la manera de apropiarse de ese contenido, pues es precisamente haciendo énfasis a que existen problemas sociales contemporáneos que pueden ser solucionados mediante este método, ¿no? Sí, yo quisiera señalar esto de las transformaciones que ha sufrido las diferentes aproximaciones a la educación, ¿no? De los finales de los 90 y que en este siglo se observa, y es cómo resultó insuficiente el desarrollo basado en conocimientos y habilidades, ¿no? Para llevarnos a una conceptualización mucho más compleja acerca de las formas de pensar especializadas, basadas en una comunidad que comparte una comunidad disciplinar como la de los historiadores, ¿no? Que requiere una forma particular de pensamiento, ¿no? Que ya, no sé, tal vez la maestra, el maestro Francisco nos podrá profundizar en estas dimensiones que implica el pensamiento histórico, pero esta transición de por lo menos 30 años en la investigación educativa y en el planteamiento de por qué desarrollar ahora el pensamiento histórico, ¿no? Más que solo conocimientos y habilidades, que en sí mismas son valiosas, pero son insuficientes, ¿no? Entonces,
sí habría que contemplar que la idea del pensamiento histórico como objetivo de aprendizaje, ¿no? De formación, es una mirada robusta que se discute hoy a nivel internacional, que hay múltiples grupos de investigación educativa que trabajan esta aproximación y grupos de investigadores en la historia que han reflexionado sobre ello y entonces nos llevan a plantearnos a nivel internacional y hoy en nuestro país la idea de empujar el pensamiento histórico, ¿no? Como una meta de formación en los diferentes niveles y particularmente en educación media superior, ¿no? Y con todo lo que implica el pensamiento histórico. No sé, maestro Francisco. Sí, estoy de acuerdo con Javier. En algún momento también podemos hablar específicamente qué es el pensamiento histórico y otra parte importante que es, que a lo mejor también lo podemos abordar, la importancia de la investigación. La importancia de la investigación educativa, pero también la importancia de la investigación histórica nosotros como docentes. ¿Qué parte nos corresponde a nosotros en nuestra formación como historiadores? Sucede que, pues, es muy sabido que hay una distancia entre la enseñanza de la historia, sobre todo del nivel bachillerato, y lo que se hace a nivel profesional, lo que se hace en los institutos de investigación, en las facultades, en la universidad. Y esa distancia se ha hecho cada vez más grande al punto de que muchas veces lo que se enseña en el bachillerato, desde un punto de vista crítico y debatible, pero desde nuestra perspectiva, no siempre es historia. Lo que se enseña dentro del bachillerato no siempre es historia, porque la historia parte de un método disciplinar. Y los objetivos del bachillerato, de la secundaria o de la educación básica han partido pues con otros propósitos, con propósitos de formación ciudadana, de identidad y hasta de mero patriotismo. Y de lo que se trata también entonces es partir de un concepto propio de historia que no tiene que ser un concepto sumamente discutido ni sumamente rebuscado, sino primero entender dos conceptos clave. Historia es investigación e historia son explicaciones. Y con esa diferencia podemos separarnos de esta perspectiva tradicional de que la historia son datos, que son fechas, o que se necesitan memorizar cosas. Hay una anécdota de un profesor estadounidense, Samuel Weinberg, que le pregunta a Kevin, un chico de 16 años, a ver, Kevin, dinos, ¿qué es lo que necesitas para aprender historia? Y Kevin responde, una buena memoria. Y entonces Weinberg le pregunta, oye, ¿y no tendrá algo que ver con pensar? Y entonces Kevin responde, no, para nada, o sea, el maestro te dice todo, tú tomas notas y en el examen tú dices lo que te dijo el maestro y punto. Entonces, obviamente la respuesta de Kevin es muy comprensible si toda su vida la historia se le ha enseñado como una suma de respuestas correctas o simplemente como una guía de la sección amarilla, ¿no? En el que tú buscas lo que necesitas y con eso procedes. Entonces, también tiene que ver con un concepto de historia que tenemos que defender, que tenemos que llevar, y que no se trata de bajarlo literalmente de la universidad al bachillerato, sino se trata de acercar a los estudiantes al método del historiador y ponerles las fuentes que son la materia prima del historiador. Y para eso tenemos que hacer la configuración pedagógica en el que tenemos que enseñar a leer las fuentes primarias y posteriormente a escribir. Porque lo que hacemos los historiadores es que nos planteamos problemas del pasado y a través de las fuentes construimos explicaciones a esos problemas. Entonces, esa es una de las dimensiones que necesitamos llevar al bachillerato justamente para desarrollar lo que se conoce como pensamiento histórico. Muchas gracias, maestro Francisco. Sí, a nosotros nos gustaría que nos desarrollaran un poquito más la idea
a qué se refieren con el pensamiento histórico, ¿no? Ahorita con lo que nos comparten, a mí me suena muy interesante porque entonces nos plantean esta idea de trascender el conocimiento y las habilidades hacia estas formas de pensar más complejas, ¿no? Al no solamente aprenderme un dato, un hecho, no solamente desarrollar una habilidad, sino más bien pensar con el conocimiento histórico, ¿no? Usarlo. Entonces, ¿a qué se refieren con esto del pensamiento histórico si nos pudieran compartir? Por, Maestro pensam- Juan Manuel. por pensamiento histórico entendemos el conjunto de capacidades, habilidades, a lo mejor le llamaríamos competencias propias de la disciplina. Estamos hablando, por ejemplo, del proceso de alfabetización, ya lo mencionaba Liz, de la lectoescritura, que tiene que ver no con esta idea de... yo soy profesor de la licenciatura y he escuchado muchísimas veces que es que los chicos no saben en la licenciatura, tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, que es donde yo me muevo, los profes dicen, no, es que los chavos no saben leer. Y entonces remiten el problema a los profesores no sé, tercero de primaria, ¿será? Y lo que sucede fundamentalmente es que a lo mejor sí hay una serie de carencias, no sé si llamarlas genéricas, no lo sé, pero lo que sí nos queda muy claro en Aleph es que el pensamiento histórico implica aprender, entre otras cosas, a leer históricamente. A leer históricamente, porque leer históricamente es aprender, por ejemplo, entre otras cosas, a contextualizar una fuente. Es también aprender a destacar ideas fundamentales en una fuente. Es también aprender a distinguir entre la emisión de las ideas y los fundamentos, argumentos o ejemplos que pudieran ser en un sentido implícito, pero que están ahí tratando de empujar a que el lector o el receptor de la fuente, porque no solo hay fuentes escritas, perciba, ¿no? Y también, evidentemente, a formularle, como decía Francisco, preguntas a ese pasado, pero desde nuestro presente. Preguntas que entenderíamos como preguntas de investigación, ¿no? Aparte de esto, evidentemente, está toda la cuestión de el uso de los marcos teóricos y metodológicos de la disciplina. También soy profesor del área de teoría. He dado muchísimos años teoría y filosofía y la historia. Y siempre se dice, ¿no? Es que lo que tienen que saber los chicos es teoría, ¿no? Metodología. Claro, yo sería el último en pensar que no. El problema es suponer que eso es algo que nosotros se lo podemos dar de manera independiente de los otros elementos. Entonces, pensamiento histórico podemos empezar a hacer un desglose de los elementos que lo constituyen, pero tendríamos al final que advertir que es esta imbricación y esta alteración de unos con respecto a otros, ¿no? En el antiguo programa de la Escuela Nacional Preparatoria, dije mal, en los antiguos programas de Historia Universal, de Historia de la Cultura, había una unidad que era la unidad de teoría, pero en realidad no era una unidad de teoría, nunca la dimos como teoría, porque la manejábamos como un contenido y ni siquiera conceptual propiamente, yo diría más un contenido declarativo, ¿no? Nos dábamos por bien servidos cuando nos decían quién había escrito El Capital y quiénes eran los principales representantes de una escuela muy famosa entre los historiadores, que es la Escuela de los Anales y cosas así, ¿no? Pero ¿dónde estaba efectivamente su carácter instrumental? Entonces, desde la disciplina y desde las formas específicas en donde la disciplina aterriza en la sociedad, que son las llamadas formas societales de expresión, por ejemplo, de la historia, vemos que todos estos elementos juegan en un complejo de interacciones y que eso es lo que se intenta desarrollar
a partir de lo que entendemos como pensamiento histórico. Sí, no, yo quisiera aquí también tocar dentro de las preocupaciones, dentro de la complejidad que tiene este asunto del pensamiento histórico, pues cómo se conjugan la necesidad de, por ejemplo, contemplar la agentividad, reconstruir el entorno espacio-temporal y social donde sucede, la multicausalidad para no llegar a conclusiones mecánicas, sencillas, simplistas de que un evento sucede por una cosa, ¿no? La multicausalidad, la multivocalidad, el poder reconocer los diferentes agentes y grupos que participan en las diferentes transformaciones sociales. Bueno, el manejo de fuentes, como decía el maestro Francisco, como una cuestión fundamental para poder crear un pensamiento argumentativo ligado siempre a la evidencia, ¿no? Más allá de las creencias personales o de las ocurrencias. Y este pensamiento histórico contempla dimensiones como esta, ¿no? Que hay que poner en juego a la hora de poder interpretar la realidad desde esa perspectiva. No sé, maestro Francisco. Sí, pues es que justamente lo que tenemos que entender sobre pensamiento histórico es que no es una forma natural de pensar. Hay que hacer una resignificación y lo que se ha observado, los psicólogos educativos que han observado el proceso de lo que hacen los historiadores, tanto en la escuela de Stanford, la Universidad de Stanford, como en la Universidad de Sydney, por ejemplo, es que los historiadores piensan de forma distinta. Han reconfigurado sus estructuras mentales justamente para el entendimiento del pasado. Esto puede parecer un poco complejo, pero en realidad podemos centrarnos en algo básico. El pensamiento histórico es hacer énfasis en los qués, en los cómo, en los cuándo, cómo, quién, por qué, para quién. Hacer esas preguntas justamente desde que el estudiante tome un libro de texto, como el que tienen en la secundaria, y se pregunte, ¿quién escribió esto? ¿Quién es el autor de este libro? Y que entonces evolucione a pensar que ese libro fue escrito con un propósito, que el autor tiene una formación, que va a tener también una perspectiva propia y que el resultado de ese libro puede ser cuestionable y criticable. Entonces ya no se queda en el nivel del sentido común, ni se queda con el facilismo de la primera respuesta que le venga a la mente. Entonces justamente eso es lo que hacen los historiadores, pero nosotros estamos tratando de impulsar que eso haga la sociedad en general desde nuestra trinchera, que es la enseñanza en el bachillerato. Debemos tener siempre presentes estas preguntas para buscar entender la realidad, que la sociedad haga suya esa realidad de forma crítica y hacer a un lado los estereotipos, los lugares comunes, los anacronismos, los prejuicios y el pensamiento fácil y seguro. Y esto es muy importante porque el pensamiento histórico va a atacar una cuestión en el conocimiento que es la capacidad de la reflexión. El pensamiento histórico desarrolla esta capacidad de reflexión y tenemos que entender que esta capacidad de reflexión también es un asunto de desigualdad social. ¿Por qué? ¿Por qué meto la cuestión de la desigualdad social? Porque no solo el acceso al conocimiento y a la información, sino el desarrollo de una sofisticada interpretación de la información se obtiene a través del dominio del lenguaje culto y científico, que es el lenguaje de las comunidades donde se crea el conocimiento. Y con esto no queremos valorar las otras formas de obtención del conocimiento y la diversidad cultural, sino que estamos haciendo énfasis en que el pensamiento histórico tiene que ver con lo que ya se mencionó y también ahorita podemos profundizar en formas de leer y de escribir. Formas de lectura, razonamiento y en el caso
de lo que la práctica que nosotros realizamos en nuestras aulas es la producción de textos con base en las fuentes históricas, porque la historia es un ejercicio heurístico de la interpretación de los documentos y donde esta aproximación a los acontecimientos se obtiene por medio de la argumentación escrita con base en la evidencia. Eso es lo que hacemos los historiadores. Y la argumentación en historia es, según las distintas comunidades disciplinares, es una argumentación particular. Es un campo de conocimiento que tiene criterios propios que se diferencian de otras disciplinas, porque están dotadas de estas especificidades particulares, como el caso de la interpretación de los textos. Gracias, maestro Francisco. Pues yo creo que es muy interesante toda esta amplia explicación que nos han compartido sobre el significado de enseñar historia, sobre qué es historia, incluso también sobre el papel que tiene el historiador, ¿no? Y el historiador como docente en la Escuela Nacional Preparatoria, en el nivel de bachillerato, que yo creo que es una edad fundamental en donde los estudiantes tienen que tomar decisiones sobre su vida personal, pero también sobre pues el contexto político, ¿no? Los estudiantes, en cuanto egresan del bachillerato, pues de forma inmediata son aquellos que tienen la posibilidad de tomar voto o de ejercer su voto, pues por tener hacer una diferencia, ¿no? En su país, por ejemplo. Entonces, pues bueno, en este sentido yo creo que sería muy interesante que nos compartan a todos cómo le hacen, cómo están haciendo el proyecto en la Nacional Preparatoria, que digamos que nos puedan compartir un par de ejemplos de cómo es que toman estas decisiones de forma didáctica para poderles enseñar o más bien para poderles ayudar a desarrollar este pensamiento histórico. No sé, yo podría tal vez, maestro Juan, sí. Adelante, gracias. Creo que me gustaría empezar a mí y estoy seguro que la maestra y los maestros lo profundizarán. En términos generales, desde el proyecto Aleph con la Escuela Nacional Preparatoria, nos planteamos construir un ambiente de aprendizaje complejo. ¿Qué quiere decir esto? Crear las condiciones que permitan el surgimiento de esta forma de pensar tan especializada que, como dice el maestro Francisco, pues no es natural, descansa en un sistema de conocimiento particular de las ciencias sociales, con una lógica, con una metodología, con diferentes perspectivas epistemológicas, y que nosotros creamos un ambiente complejo que promueve el surgimiento de este pensamiento, ¿no? De esta capacidad de pensar históricamente. ¿Y cuáles son las características así en general que guarda este ambiente de aprendizaje? Lo primero es que contemplamos a las diferentes materias de historia de México, historia universal, historia de la cultura, historia del arte, los contemplamos no como unidades aisladas, sino como todo un espacio curricular que ofrece diferentes oportunidades para desde diferentes temáticas y perspectivas empujar este pensamiento complejo, ¿sí? Pensamos que no hay una salida sencilla para que se desarrolle esta capacidad. Entonces creamos un ambiente muy robusto con una serie de dimensiones y características que intentan sostener el pensamiento, ¿no? Bajo esta lógica, primero, considerar que la historia se realiza por comunidades de práctica especializadas y como una actividad societal no reconocida que surge pues como ciencia en el siglo XIX y que se profesionaliza y se formaliza, intentamos traer esa forma de pensar en las actividades que construimos para los muchachos, pero en este conjunto de asignaturas. Y dentro de cada asignatura creamos actividades reales, complejas, donde se
se hace necesario pensar, usar estas diferentes dimensiones del pensamiento histórico que ya comentaban los maestros. Entonces, tenemos actividades que apelan al pensamiento del historiador, como construir, como desarrollar una curaduría, desarrollar un ensayo histórico, desarrollar una propuesta de análisis cinematográfico desde la perspectiva de la propia historia, en fin. Y son estos diferentes usos de la historia que van a descansar siempre en el uso de las fuentes primarias, en su lectura y su escritura como una plataforma fundamental, ¿no? Con diferentes recursos semióticos que permiten el trabajo colectivo, la construcción colectiva, y donde la mediación del docente siempre como un acompañante, un guía, un soporte que lleva a los muchachos a trabajar colectivamente en el desempeño de estas actividades que de inicio pues están lejos de su capacidad inicial, pero que con el apoyo de todo el entorno y de la participación del docente, pues logran hacerlo, ¿no? Eso es como en general la lógica. No sé, maestro, ustedes quisieran ilustrar, profundizar sobre esto. Sí, por ejemplo, en el caso particular, yo he sido invitada a participar en este proyecto de ALEF muy recientemente, pero creo que lo más rico de todo este proceso es la posibilidad de crear una comunidad de profesores profesionalizantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro transcurso de la enseñanza, a veces el camino es muy individual, ¿no? Y individual me refiero a que a veces todo ese proceso de armar, de curaduría que dice el profesor Javier, pues a veces tiene espacios y tiempos limitados, ¿no? Y entonces la posibilidad de trabajar en equipo y de comenzar a compartir, a debatir, a analizar y reflexionar sobre nuestra propia práctica docente y sobre la forma en que construimos ese contenido que vamos a transmitir a los chicos, es la parte que yo creo que más rica, ¿no? de todo este proceso. Y entonces creo yo que en la medida en que se vayan construyendo cada vez más comunidades escolares en este sentido, que enriquezcan ese proceso, en esa medida creo que vamos a fortalecer más el sentido de transmitir, creo, a las generaciones que vienen, pues esta forma también de alternativa de enseñar historia, ¿no? Me parece que valdría la pena reiterar la importancia de, por un lado, la identificación de lo que la historia como actividades ofrece a la sociedad. Lo que llamamos las actividades societales. Estamos pensando, ¿qué hace un historiador? Un historiador profesional, ¿a qué se dedica? Bueno, hace investigación básica, ¿no? Y la hace, por ejemplo, en un instituto de una universidad pública o lo hace en una institución privada. También puede ser un asesor de un político, también puede ser un curador de una exposición, etcétera, ¿no? Y esas actividades ponen en juego las diversas dimensiones de eso que llamábamos hace rato pensamiento histórico. Entonces nosotros emulamos eso, tomamos los programas de la Escuela Nacional Preparatoria y buscamos la forma en que haya un entrecruzamiento entre esto que sería la transversalidad, vamos a llamar, de los elementos propios del pensamiento histórico, de sus dimensiones, con, digamos, los objetivos de aprendizaje, que es fundamental también, ¿no? No perder de vista qué se espera lograr, y generamos secuencias didácticas. La secuencia didáctica es como el corazón del quehacer, ¿no? Que no es como dos momentos, sino que es este corazón, porque
está pensada para provocar los objetivos, está pensada desde las actividades societales, obviamente adaptadas a las condiciones de las y los estudiantes, y donde van a entrar en juego todas estas habilidades. Y reitero, ahí es donde yo creo que se ve con más claridad que por supuesto que hay elementos de marcos teóricos, también hay elementos de estrategia metodológica propias de la disciplina y de disciplinas afines también, por supuesto, que van a entrar en juego y que van a generar eso. Y entonces tenemos secuencias, estamos trabajando secuencias, nos cuesta mucho trabajo, hay que decir la verdad, pero estamos generando secuencias, por ejemplo, sobre análisis cinematográfico, sobre lectoescritura, sobre crítica literaria, sobre cine, caricatura, y metemos, ¿no? las cuestiones de lo que vendría en las unidades. En las unidades de la Nacional Preparatoria viene como segmentado, ¿no? Está por un lado el contenido conceptual, el contenido procedimental y el actitudinal, y nosotros los tomamos y muchas veces, digamos que rebasamos los límites, digamos, inicialmente planteados por la unidad. Y entonces hemos pensado decir, esta secuencia centralmente se ocuparía de estos elementos de la unidad 2, pero secundariamente está generando también impacto para el desarrollo de dimensiones del pensamiento histórico de otras unidades, ¿no? Y eso nos da además una oportunidad muy, muy linda que pues tenemos poco aplicando, pero que ya empezamos a ver. En la medida en la que vamos reiterando y vamos montando lo que hicimos antes, empezamos a ver como los cambios cualitativos, ¿no? Primero que lo identifiquen y luego que poco a poco se lo empiecen a apropiar. Y por ejemplo, entre otras cosas, ahí es donde la teoría y la metodología adquieren su verdadero sentido. Sí, maestro Francisco. Sí, yo he estado leyendo el chat en el Zoom. Hay muchas preguntas. Quisiera abordar muy generalmente todas ellas porque no nos va a dar tiempo. Pero una de las inquietudes es justamente en tanto el propósito de tratar de acercar a los estudiantes al método histórico profesional, a los estudiantes de bachillerato y cómo hacerlo. Entonces mis compañeros lo han contestado muy bien, pero yo voy a meter ahorita problemas porque lo vamos a hacer un poquito más complejo. ¿En qué sentido? Es importante señalar que cuando nosotros tuvimos nuestra formación como historiadores, fuimos aprendiendo en la práctica y pocas veces nos hemos detenido a pensar cómo aprendimos a producir conocimiento histórico y de repente se vuelve una cuestión casi automática. Hay un cuento que le gustaba recitar a Juan Gelman, el poeta argentino que falleció hace como 5 años. Y es el cuento de una araña que se encuentra a un 100 pies. Y entonces, la araña, cuando se lo encuentra, dice, te tengo que preguntar algo, porque yo tengo 8 patas. Y pues yo camino, pero tú tienes 100. ¿Cómo le haces para caminar? O sea, debe ser pues un proceso muy complejo. ¿Qué haces? Te vas por pares, te vas por nones, mueves primero las 50 de la derecha o luego las 50 de la izquierda. Y entonces el 100 pies creyó que podía contestarle muy fácilmente. Y se puso a tratar de formular la respuesta y pensó, pero no le pudo contestar. Y es un cuento triste porque termina con que el 100 pies no pudo volver a caminar jamás. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué me refiero yo con este cuento? Pues que justamente los historiadores hacen lo que hacen o hacemos lo que hacemos, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo lo estamos llevando a cabo. Y una de las partes fundamentales que nosotros queremos hacer es que los alumnos aprendan lo que es la historia en la práctica. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, como decía Juan, el núcleo son las secuencias didácticas. Y también
rescatar esta parte de nosotros como historiadores docentes, como docentes investigadores, porque lo que estamos haciendo constantemente, que cuesta mucho trabajo y mucho tiempo, es estar buscando constantemente fuentes históricas para integrarlas a la secuencia didáctica. Entonces hacemos investigación histórica, buscamos las fuentes, porque el propósito último de las secuencias es que los estudiantes construyan conocimiento histórico a través de un ensayo. Y para ello es necesario que los estudiantes resuelvan un problema que en principio tiene que ser formulado por nosotros, pero posteriormente esperamos que los estudiantes formulen sus propios problemas. La cuestión por resolver que nosotros les estamos planteando es una pregunta histórica, una interrogante problematizada acerca del pasado y circunscrita a un dominio preliminar que nosotros tenemos del conocimiento y de observaciones que son pertinentes también en un principio para nosotros. Entonces, eso es ambicioso porque tenemos que montar una secuencia didáctica desde el pensamiento histórico que exige que el docente de historia utilice las habilidades académicas de su formación como historiador. Y en ese sentido, cuando nosotros le damos las fuentes a los estudiantes, somos muy cuidadosos para que no caigan en algo que se conoce como presentismo, que es que llenen la fuente desde su propia perspectiva o con sus propias expectativas. Y entonces todo el tiempo es decirles, sí, yo sé que puedes caer en una identificación, yo sé que puedes entonces valorarlo con tu propia posición política, ética, moral. Hace rato hablamos de tu posición estética, pero toma en cuenta que hace muchos años que ese documento fue elaborado, que ese artefacto fue construido y que por lo tanto no va a ser fácil que podamos entenderlo, porque algo fundamental que tenemos que hacer es contextualizar esa fuente, ponerlo en su marco justo para poderle hacer justicia. ¿Y cómo involucramos esto de las actividades societales? Pues es que nosotros tomamos como fuentes todo. El cine histórico, pues es un rubro, pero nosotros tomamos las películas como fuentes históricas. Y lo mismo podemos hacer con las novelas, con la literatura, verlas como fuentes, aplicar el método de la lectura de fuentes que hemos estado trabajando, y también lo podemos hacer con muchas otras cosas, porque la historia en la sociedad toca muchísimas dimensiones. Son los usos públicos de la historia. También podríamos hablar un poquito más adelante de ellos si gustan. Muchas gracias, maestro Francisco. Pues la verdad es que esto que ustedes nos están platicando, lo que les pedimos que nos ampliaran con relación al pensamiento histórico, ahora lo que nos platican un poco de su proyecto, cómo lo están implementando en la Escuela Nacional Preparatoria, pues es muy interesante y es muy amplio. Creo que podríamos pues hacer más charlas sobre este aspecto para puntualizar en algunas cosas, porque hay muchas preguntas que nos están haciendo que podríamos quizá abordar algunas de ellas al final de la charla para ver, bueno, para que también podamos dar retroalimentación un poquito a las personas que nos están viendo, ¿no? Y que tienen preguntas muy interesantes alrededor de lo que ustedes hacen. Me gustaría hacer quizá una pregunta antes de pasar a esta dinámica de un intercambio con las personas que nos están observando, con relación a un tema que ya abordaban, tanto la maestra Liz, también el maestro Juan, que comentaban acerca del papel del profesor como investigador, ¿no? En este sentido de qué importancia tiene para el profesor la investigación educativa. O realizar investigación educativa. Bueno, yo creo, yo aquí quisiera empezar diciendo que algo que caracteriza al equipo de Aleph es la importancia de generar conocimiento desde dentro del espacio
local, institucional, particular que tenemos, conocimiento que permita entender los procesos de construcción de conocimiento y de desarrollo de estas capacidades a partir de estas condiciones específicas, ¿sí? Que queremos poder tener una comprensión de cómo se da, de cómo sucede y poder formular un marco teórico que oriente y que permita dar explicación o dar cuenta de cómo sucede, porque me parece, y ese es un punto de partida de lo que hacemos, es que normalmente la aproximación a la investigación educativa es es una cabeza muy colonizada, ¿no? Parecería que habría que repetir las visiones teóricas que vienen de otros lugares, ¿no? Y nosotros partimos de una mirada, vamos a generar nuestra explicación a partir de estas condiciones particulares, ¿sí? Sí, dialogamos y traemos las perspectivas metodológicas y teóricas con las que vamos a dialogar, pero sí queremos generar algo original desde esta situación particular. Pero creemos que además es fundamental para cualquier institución tener un motor de investigación educativa para desarrollar todo, desarrollar a los cuerpos docentes, desarrollar el currículum, desarrollar las estrategias de evaluación, desarrollarlo, pero hay que desarrollarlo desde adentro, desde las mismas condiciones y de los mismos actores educativos. Desde ahí, esa es nuestra perspectiva, ¿no? Lo que dice Javier es muy importante y nosotros lo hemos podido constatar. Me refiero en particular a la cuestión de las especificidades, porque nosotros hemos tratado de absorber, hemos tratado de beber de muchos esfuerzos de otras latitudes y de otros contextos. Y sí, partimos de la convicción de que hay condiciones y determinaciones que pueden ser comunes, generales, semejantes y que serán de utilidad, pero hemos advertido especificidades y en particular yo tengo en la cabeza una que me gustaría compartir con todos ustedes. A nosotros se nos sugiere, a partir de una técnica que es la lectura de las 4 lecturas sobre una fuente primaria, la técnica del 4 readings, que se haga primero esta primera contextualización de una fuente. Es decir, las preguntas sobre quién la hizo, cuándo la hizo, dónde la hizo, para quién, ¿no? Y se le puede aplicar a una pintura, a una fotografía, a una pipa o a una crónica medieval. O sea, se le puede aplicar. Pero dado que nosotros advertíamos que esta propuesta, que además dimanaba de la investigación educativa y se trasladaba hacia la historia y hasta la historiografía, veíamos una característica bien interesante. En muchas de las tradiciones estadounidenses se hablaba de fuentes y entonces se decía, mire, busque, fíjense qué interesante, busque primero quién escribió, cuándo escribió, dónde escribió. Y entonces ahí van los documentos del siglo XIX, pues Estados Unidos, o del siglo XVIII, ¿no? Y luego veíamos que nosotros tenemos como mexicanos documentos de una antigüedad mayor en donde, porque decían, no se metan todavía como al desciframiento del documento, traten de encontrar la idea principal, pero eso implicaría un tipo de fuente en términos temporalmente próxima que permitiera pues cierta naturalidad, en el entendido de, como decía Francisco, de suyo la lectura y la escritura no son naturales y por supuesto tampoco, o cuanti menos, la lectura y la escritura de la historia. Pero veíamos eso, los ejemplos que nos daban, por ejemplo, de documentaciones de Abraham Lincoln, pues estaba así, ¿no? Lincoln. Pero cuando nos metíamos, por ejemplo, a ver documentos virreinales, estaba el gran problema y entonces decíamos, nosotros no podemos en ciertos documentos hacer 4 lecturas. Tenemos que meter una 5ª lectura. Y entonces teníamos que pensar desde las características de lo que a nosotros como mexicanos, como mexicanas,
y si no solo somos mexicanos, de cada región del mundo, tendríamos que hacer. Entonces, esa adaptación es fundamental. Dicho de otra manera, abrevaríamos de lo que se nos ofrece, pero habrá que hacer una acción teórica de adaptación a las características de los entornos en los que nosotros nos movemos. Sí, yo también aquí quisiera aprovechar, por un lado, esto que dice el maestro Juan, en el sentido de las mismas condiciones nacionales y regionales latinoamericanas, ¿no? Pues imponen a otros actores una relación colonial, postcolonial, decolonial, ¿no? Que obliga a pensar con mayor complejidad. Y por otro lado, las condiciones particulares institucionales. Para quien no conozca la Escuela Nacional Preparatoria, es una escuela que tiene 30,000 alumnos, ¿no? O sea, dar respuesta a una situación así de 30,000 alumnos solo en una prepa, en la prepa 5 donde empezamos, hay 10,000 alumnos, ¿no? Eso es un reto enorme. Entonces, ¿cómo construimos estas capacidades sofisticadas y complejas en esta situación institucional, pues también con esta complejidad, ¿no? Y con esta heterogeneidad de los alumnos que llegan a la escuela. Sí, la investigación educativa es fundamental, sobre todo si queremos generar un cambio. Es decir, esto nos permite no nada más tener discusiones colegiadas con nuestros pares, sino comenzar a analizar todas las investigaciones que se han hecho al respecto. Nosotros nos reunimos 2 veces a la semana y muchas veces, luego un poco es mi culpa, hemos estado hasta 7, 8 horas en reuniones de Zoom discutiendo textos, discutiendo investigaciones de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Sydney, de la Universidad Autónoma de Barcelona, del proyecto de Canadá con Peter Shakesas. O sea, todos esos hemos estado retomando cuáles han sido sus propuestas y los resultados de investigaciones para tratar de crear nuestra propia propuesta, implementarla, vamos a evaluar los resultados y hay que decir que este es un proyecto largo, es un proyecto a 10 años, ya llevamos como 8 y medio, en el que no, ya llevamos como 2 y medio, perdón, faltan 8 y medio. Es que soy historiador, no matemático, disculpen ustedes. Entonces, ahí vamos a evaluar los resultados, vamos a volver a lanzar las secuencias ya corregidas, vamos a obtener nuevos resultados y en ese sentido queremos generar el cambio, que se difunda nuestra propuesta, que se evalúe en otras escuelas de bachillerato, en México, en América Latina, para que también puedan enriquecernos con la discusión. O sea, es que muchas veces los profesores estamos atrincherados en nuestra propia aula y no buscamos saber qué están haciendo los demás maestros. Entonces, obviamente que ahí no va a haber un avance, el conocimiento tiene que ser colaborativo y para ello, obviamente que esto implica que nosotros hagamos el compromiso de realizar esta parte de la investigación docente. Ahí tal vez sería interesante si compartiéramos estos recursos, Karel. No sé si en este momento un poquito más adelante. Sí, pero claro. no sé, creo que algo más, maestro Juan Ile. Bueno, yo pues sí, bueno. Ay, perdón, no, adelante, maestra. Perdón, quería hacer un último comentario. Finalmente, yo creo que la investigación educativa es un área de oportunidad para la comunidad de historiadores, porque efectivamente es un área muy abandonada y a veces, pues yo creo que en la medida en que la comunidad de historiadores y de otros científicos sociales se involucren en la investigación educativa, podremos, yo creo que, posicionar al docente, ¿no? En un nuevo lugar, ¿no? Que es algo muy necesario, ¿no?
el docente no solamente es un transmisor de puro contenido, el docente también es un investigador, ¿no? Y en la medida en que el docente se apropie de ese lugar, entenderá también que tiene un lugar fundamental en este proceso de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Y ahí también, pues, obviamente, los alumnos estarán implicados, ¿no? Pero a mí precisamente por eso me gusta cómo estamos cerrando esta última parte, pues precisamente porque es necesario llamar a más voces, ¿no? Y generar, yo creo que en ese sentido, un proceso más reflexivo, un proceso a veces hasta de más empoderamiento del docente, ¿no? Frente a los alumnos. Muchas gracias, maestra Lisbeth. Pues bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor esta charla que hemos tenido con ustedes y pues bueno, no quisiéramos cortar esta dinámica que estamos teniendo, pero bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas de algunos profesores que nos han planteado, para que también podamos pues darles un poquito de respuesta a ellos, ¿no? Y pues bueno, hay aquí una pregunta bastante interesante, además de una felicitación que se hace, la maestra Norma felicita a todo el equipo ALEF por el compromiso y el esfuerzo en el proyecto. Y la pregunta que ella tiene es, ¿cuál sería su marco teórico principal del que parten para elaborar las secuencias didácticas de historia? No, realmente reunimos diferentes aspectos teórico-metodológicos, pero fundamentalmente subyace una mirada de la post-vigotskiana, ¿no? Con elementos de la teoría de la actividad y y, y una mirada original que tiene que ver con la integración de una que surge del propio proyecto, porque este proyecto es un proyecto que tiene más de 15 años, ¿no? Y y que hoy se consolida con este equipo de historia. Entonces, pues digamos que empezamos con una mirada post-vigotskiana, con un énfasis desde la teoría de la actividad, pero que ya tiene muchos ingredientes originales. Así es, cada uno de nosotros hace su propia aportación respecto a los investigadores, los teóricos, los psicólogos de la educación que hemos abordado, y cada uno, por ejemplo, el maestro Juan, es cultísimo en el aspecto de la historiografía, siempre nos está trayendo los avances y el desarrollo en historiografía. Y dentro de la parte educativa, pues hemos revisado propuestas, como les comentaba. Está la de Sam Weinberg, por ejemplo, que tiene un proyecto que se llama Historical Thinking, así lo puedan encontrar, de la Universidad de Stanford. También hemos revisado la Universidad de Columbia Británica, lo que hace Peter Shakesas, lo que hace en referencia, también es un experto en lo que se refiere a conciencia histórica y dimensiones del pensamiento. Y también estamos tratando de introducirnos a la parte del análisis de la escritura. Una propuesta es la lingüística sistémico-funcional de la Universidad de Sydney con Caroline Coffin, y hay un puente entre lo que están haciendo en Stanford y en Sydney con Chauncey Montesano. Y por supuesto la parte vigotskiana, en la que se acopla muy bien a esto que hemos estado haciendo, justamente por la parte del pensamiento y su relación con el lenguaje. Hay palabras, términos que utilizamos los historiadores que condensan una gran cantidad de información que autores como Sebastián Pla llaman cuasi personajes, y que otros autores como Rodrigo Enríquez de la Universidad Pontificia de Chile le llaman nominalizaciones. Y entonces eso queremos que los estudiantes también aprendan a manejar
este tipo de términos para construir en sus ensayos una argumentación sustentada, pero también sofisticada, justamente para que entren en diálogo con la comunidad de la investigación. Entonces, eso es alguno de los autores que hemos aportado, pero cada uno de nosotros llega con propuestas y, por ejemplo, dentro del marco de las fuentes primarias que hemos estado manejando, todo el tiempo estamos leyendo, investigando fuentes para nuestras respectivas materias, ¿no? Y aparte, hemos notado que muchas veces el pensamiento histórico utiliza como pretexto los contenidos para desarrollarse a sí mismo. Es decir, que este esquema que estamos proponiendo se puede aplicar a todos los contenidos, a todas las materias, e incluso hacemos secuencias didácticas con sus respectivas adecuaciones, pero las implementamos, por ejemplo, tanto en Historia de México como en Historia de la Cultura, como en Historia Universal, obviamente, como les decía, con las adecuaciones respecto a los contenidos, pero muchas veces podemos utilizar las mismas fuentes, podemos utilizar las mismas preguntas problema, y la dinámica en las sesiones lleva justamente a que los estudiantes vayan haciéndose conscientes de cómo van aprendiendo y al final ellos se van a convertir en estudiantes autores de sus propios ensayos, de sus propios documentos. Ok, muy bien. Tenemos varias preguntas, pero también el tiempo apremia porque, pues bueno, ya en la plática se nos han ido los minutos. Me gustaría comentarles a las personas que nos están viendo, que nos están observando, vamos a compartir ahorita en unos pocos minutitos el correo del proyecto y una página web que ellos generaron para que ustedes puedan tener acceso a estos recursos que ellos desarrollaron y por otro lado también para que pudieran compartir quizá inquietudes. Yo coincido mucho con el proyecto en el sentido de que ellos están dispuestos a compartir y a dar a conocer el proyecto, ¿no? Y esta es la idea de estos espacios, que ustedes puedan entrar en diálogo, ¿no? De alguna manera. Yo sé que los maestros están muy ocupados porque el proyecto exige mucho tiempo, pero seguramente podrán ellos a través de estos medios contestar algunas de las preguntas que aquí surgieron, que son muy, muy interesantes, al igual que los comentarios. Cabe mencionar que pues ellos están viendo sus comentarios y sus preguntas en el chat. El maestro Francisco nos ha hecho favor también de contestar algunas de ellas. Entonces, pues bueno, lamentamos mucho que se nos acabe el tiempo en este sentido. A mí me gustaría compartir, ahorita vuelvo a compartir en el chat el correo y quiero mostrarles muy rápidamente, no sé si alguien del equipo nos quisiera, voy a compartir pantalla de la página web que ellos tienen. Voy a mandar ahorita la liga también en el chat en unos segunditos y bueno, voy a compartir la pantalla para que ellos puedan explicarles de manera muy rápida cómo está formada su página y qué podrán encontrar en ella. No sé quién del equipo gustaría, déjenme compartirla, me dicen si ya la ven. Bueno, creo que aquí sí falta la otra parte del equipo que es quien la construyó, Diana y Xiomani, pero en general, vamos, hay una idea de presentar una visión sobre el pensamiento histórico, quiénes somos, las dimensiones del pensamiento histórico, que estamos contemplando, algunos de los recursos que podrían compartirse y usarse, no sé si puedes entrar, Karel, a lo de recursos para que puedan ver, cosas que podrían acceder a ellos, ¿no? Hay videos y enlaces donde hay recursos para la enseñanza de la historia, y donde, por ejemplo, se pueden acercar a los historiadores, a los historiadores profesionales, ¿no? Expertos reconocidos, ¿no? Y que se acerquen pues a la actividad real de ellos y cómo se formulan las propuestas desde la historia. Entonces tenemos estos recursos, tenemos enlaces, próximamente tendremos documentos y y ahí en dimensiones, si le das, podrían ver en general la concepción que estamos construyendo colectivamente y como decía el maestro Francisco, a partir de la revisión de
de los diferentes autores, ¿no? Una mirada sobre cómo estamos contemplando el pensamiento histórico. No sé, maestro, si quisieran resaltar alguna cosa o... Pues sí, respecto a... Juan, ¿ibas a decir algo? Adelante, Juan. No, solamente que, bueno, la página es una página preliminar, vamos a decirlo así. Tenemos mucho más en el borrador, pero sería como la idea básica de esclarecer para nosotros, incluso también, y para los estudiantes, cuáles son fundamentalmente, no solamente que, bueno, estoy oyendo mi voz, cuáles son fundamentalmente las dimensiones del pensamiento histórico. Los recursos, pues no es solamente meter recursos, hemos trabajado los recursos con los chicos y es bien lindo ver cómo se sorprenden, ¿no? Precisamente por esto que decía Francisco, que si lo único que necesitáramos fuera memoria, entonces, ¿dónde queda la parte rica que es la de la discusión, ¿no? Los historiadores en enfrascadas discusiones, precisamente por algo que alguien ahí en el chat muy atinadamente, disculpen, no retuve el nombre, muy atinadamente señaló que es justamente una disciplina en construcción. Sí, maestro. De hecho, ahorita ya en este momento estoy compartiendo la liga de la página en el chat para que ustedes la puedan acceder. También ya ahorita está compartiéndose en Facebook para que ustedes puedan tener un acceso a ella. Como comenta el maestro, está en construcción, pero es precisamente en esa idea, ¿no? De ir construyendo juntos estos recursos. No sé, Ile. Sí, muchas gracias, Karel. Pues bueno, yo creo que también una última pregunta, un par de preguntas más podemos hacer. Una de ellas tiene que ver con, entonces, digamos, ¿qué significa aprender una nueva forma de enseñar historia? ¿Significa que vamos a enseñar a los estudiantes a ser historiadores? ¿Significa que es necesario que los estudiantes adquieran conciencia histórica? ¿O qué significa? Esa es una de las preguntas. Adelante. Bueno, justo es una pregunta que se nos ha hecho muchísimas veces. Y a mí me ha perseguido a lo largo de la vida esa pregunta, porque les comentaba muy al principio que yo de forma intuitiva asumía que sí, que efectivamente son las habilidades propias, vamos a decir, de la disciplina. Es decir, si lo viéramos de fuera, por ejemplo, si pensáramos en esa mente matemática o en esa mente biológica, pues habría una mente, como le podríamos llamar, histórica, ¿no? Y en ese sentido sería cercano. Entiendo la preocupación, porque alguien me podría decir, me lo han dicho 1000 veces, no, pero es que los chicos no están capacitados porque todavía no desarrollan partes del cerebro. Los chicos están capacitados si uno efectivamente dosifica, y uno obviamente no va a dosificar a la primera. Nosotros nos hemos dado muchos frentazos, ¿no? Porque tenemos que ir ajustando, no nos va a salir a la primera, ¿no? Pero sí, efectivamente podemos pedirles que en efecto analicen heurística y hermenéuticamente una fuente. Y sí lo hacen, claro que lo pueden hacer. Y no es que les estemos pidiendo un imposible. Y también les podemos pedir que elaboren un ensayo, evidentemente con las características acotadas a, digamos, las dimensiones que estemos trabajando y a los alcances y los límites que su propio desarrollo del lenguaje en general les permita. Si fuese ese el gran pecado mortal, de que les digo, me ha perseguido por 15 cuántos años, pues yo diría que no tendría nada de malo. Piensen, por ejemplo, no estamos pensando en el desarrollo del pensamiento matemático, por ejemplo, que no, es que sumen, resten, multipliquen y dividan y ahí quédense porque
son adolescentes y no pueden hacer mucho más, ¿no? No, pueden hacer operaciones mucho más complejas siempre y cuando nosotros elaboremos los escalones adecuadamente. Sí, maestro Maestro Francisco. Javier quiere hablar, pero tiene el micro apagado. Ah, Y luego yo quiero participar. ok. Ay, maestro, usted primero, perdón. Maestro. Perdón. Pues es que justamente sí es es uno de los principales inquietudes que es justamente de que, bueno, pues entonces, ¿van a formar historiadores del bachillerato? No, definitivamente no. Pero nosotros, en tanto que tenemos fe por decirlo de otra manera, compromiso y convicción con nuestra disciplina, sabemos la importancia de la historia, la importancia de nuestra disciplina. En el bachillerato es justamente la última oportunidad que dentro de la educación formal los estudiantes pueden acercarse a una perspectiva disciplinar de la historia. Entonces, justamente lo hacemos porque la mayoría de ellos no van a estudiar historia, porque no van a ser historiadores, van a ir a lo que ellos quieran. Entonces, la última oportunidad que tenemos justamente para abordar la multiperspectiva, para abordar estos criterios bien argumentados, analizando las fuentes del pasado, que es todo un reto. Se tiene que hacer, hace rato yo decía, de manera quirúrgica, porque no se trata de que los estudiantes traten de ponerse los zapatos de las personas del pasado, porque muchas veces van y se ponen ellos mismos en el lugar de estas personas. Entonces, justamente lo que se trata es este concepto del que hablamos al principio, la comprensión de la otredad. Esta comprensión que viene es un concepto que se maneja mucho en antropología, porque es justamente tratar de, con compromiso, con auténtica preocupación, tratar de entender al otro para dialogar con ese otro. Y la desventaja que tenemos los historiadores, a diferencia de los antropólogos, pues es que las personas con las que queremos dialogar ya no están. Solo nos quedan las fuentes, solo nos quedan los vestigios. Entonces, ese acercamiento hacia las perspectivas del pasado puede afinar a profundidad nuestro acercamiento y dialogar con el propio presente. Como decía también el profesor Juan, entender el presente como resultado del pasado, pero también entender que hay que ampliarle los referentes a los jóvenes y a la sociedad en general, porque necesitamos saber que así como la historia es una disciplina en constante construcción, entonces también de constante cambio y por lo tanto las cosas pueden cambiar. Así como han cambiado en el pasado, se puede generar un cambio en el presente. A eso apuntaría la cuestión de la conciencia histórica, la cuestión de los sujetos como agentes en su sociedad. Y justamente la última oportunidad que pueden entender dentro de la educación formal para acercarte a esta perspectiva de la historia, pues es en el bachillerato. Sí, yo solamente sumaría que nuestra perspectiva creo que supera esta manera de formularlo de si queremos formar historiadores, porque en el contexto de este nivel formativo de la educación media, no solamente promovemos estas capacidades o competencias, estas capacidades de pensar, estas formas especializadas de pensar, sino tenemos la perspectiva de que estamos formando sujetos que en el momento en que van desarrollando
el pensamiento histórico, igual que el pensamiento matemático y el pensamiento en las ciencias naturales, o el pensamiento o la capacidad para analizar y partir desde la literatura, que son como los grandes campos que están en el bachillerato, estamos conformando un sujeto. No solamente es la suma de competencias, sino un sujeto que se va a posicionar ante la realidad. Y ya sea que continúe en la licenciatura o que se quede con el nivel bachillerato. Pero creamos un sujeto, un sujeto que fundamos, que creamos para colocarse en la sociedad. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, maestros, por compartirnos estas reflexiones y estas ideas de lo que ustedes están desarrollando. Les agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar en esta charla con expertos. Seguramente, y si ustedes están dispuestos, podríamos abrir otro espacio en donde discutamos otros temas en este mismo sentido. Ya me dice el maestro Juan que sí. Para que podamos desarrollarlos más y profundizar en algunos temas, ¿no? Que ya aquí dentro de las personas que nos están viendo, pues bueno, son inquietudes, ¿no? Y que creo que van a seguir surgiendo y que bueno, esas siempre van a existir, pero queremos ir cerrando, agradecerles el tiempo, el espacio. Para nosotros ha sido muy importante el poder presentar su proyecto. Nos parece que es un proyecto muy interesante, muy rico, y que el que más personas o profesores puedan conocerlo, pues bueno, es parte de la intención que tiene el canal también. Entonces, pues, Ile, no sé si te gustaría compartir algo. Gracias, Karel. Pues bueno, yo solamente compartirles que pues tienen muchos comentarios, tanto en Facebook como en Zoom, de felicitaciones por el proyecto, por la implicación, el compromiso que tienen ustedes como docentes. También por allí había una pregunta sobre qué hacer con aquellos profesores que tal vez no están tan motivados en la enseñanza, ¿no? De la historia, pero bueno, tal vez este sea otro tema que podamos tener. Sin embargo, pues bueno, no quiero perder la oportunidad de decirles que su proyecto y el compartir ideas, pues es reconocido por todas las personas que en esos momentos nos están viendo desde los diferentes medios. Y pues por supuesto, como les comenta Kael, pues les hacemos la cordial invitación para que en el momento en el que ustedes lo consideren, pues abramos también otro espacio como este para poder ampliar un poco más sobre esta perspectiva. Y pues muchas gracias a todos. Gracias por estar en el espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial y pues sigan siguiéndonos y dándonos like. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo. Buenas noches, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Los datos los vamos a poner nuevamente en el sitio de Facebook para que puedan tener contacto con el proyecto, tanto el correo electrónico como la página de Facebook. Felicidades.